Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla, dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Alberto Calvente y Víctor Puente. Bienvenidos otro día más a Expertos de Pacotilla. Estamos a miércoles, día 6 de mayo. Ha empezado poco a poco el desconfinamiento en España. Hemos empezado a salir a las calles, a hacer deporte. Los municipios de menos de 5.000 personas se benefician de ese no horario en el que podrán salir en cualquier momento a hacer deporte y estar por las calles de su municipio. Y en las ciudades grandes, pues la gente puede hacer deporte de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Cosa que se está aprovechando mucho por los corredores, por los viandantes, por los ciclistas y por la gente que no era corredora, ni andarina, ni nada por el estilo, pero que se ve en la tesitura de salir. Y la manera de salir es hacer deporte. Y bueno, llevábamos ya 4 o 5 días sin estar aquí reunidos otra vez, expertos de pacotilla. Hemos subido estos días 2 charlas muy emocionantes, muy bonitas, tanto con Flores en la calle, ese libro de Anchi que nos retrotraía un poco a los 80, esa vida que se llevaba a los 80 en los barrios obreros españoles, en la droga española, en las mujeres en la cárcel. Y el domingo compartíamos la mañana con un grupo de hombres, todos expresidiarios, que nos comentaban un poco qué opinaban de la cárcel, qué opinaban de la política de hoy en día. Y la buena noticia es que esta semana, el viernes y la semana que viene el domingo, volveremos a tener a los dos grupos. Y como no puede ser de otra manera, esta noche de miércoles me acompaña uno de los grandes en esta cadena, Alberto Calvente. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo lo llevas todo? Pues todo muy bien, todo muy bien. Muchas ganas de compartir una noche a solas contigo, porque llevábamos ya 4 o 5 días que no podíamos charlar y hablar un poquito de toda esta situación, ¿no? Nos salieron eventos, yo creo, muy, muy curiosos y muy importantes que todo el mundo debería escuchar, porque estuvieron muy entretenidas las charlas, como decías, con nuestras compañeras y nuestros compañeros, y bueno, recomendárselo a todo el mundo que vaya a escucharlo. Cuando salen cosas importantes y cosas que uno no puede dejar pasar, hay que aprovecharlas, eso está clarísimo. También tenemos que darle las gracias a Javier Ávila y a Anchi, que hablaba antes de ella, a Esperanza Monjas, que nos han mandado, esta semana nos ha llegado sus 4 libros firmados por ellos. Y es un placer tener, empezando este programa, 4 libros de 2 grandes firmados por ellos y dedicados al programa desde que los hemos entrevistado. Es un honor y es un empezar de esta radio que la verdad es que emociona, porque ves cómo empieza a todo el trabajo que has hecho dar frutos, ¿no? Y a dejarte cosas que te van a recordar siempre que esto ha estado ahí. A mí la verdad es que me hizo mucha ilusión y quiero darle las gracias desde aquí a los dos por enviárnoslo y con el cariño que nos han tenido desde el primer momento que hablamos con ellos, y tengo ya la verdad muchas ganas de leérmelos todos, porque ya me parecieron interesantes con ellos las charlas y no quiero saber cómo serán los libros que nos han enviado. La verdad es que hay que leérselos ya, porque yo había leído uno de Javier, el primero, pero hay que leerse los demás, porque la verdad es que tienen que ser, viendo las charlas como son con ellos, los libros tienen que ser otro pedazo otro trocito de cielo, como las charlas, ¿no? Bueno, empieza el desconfinamiento progresivo. El día 11 muchos lugares de España se van a beneficiar de esa fase 1. Algunos ya se beneficiaban ya, ciertas islas, ciertos municipios que no tenían casos o tenían muy pocos.
Y el día 11 empezaría esta segunda fase, que es la llamada fase 1, pero es la segunda fase en el tiempo de las que se van a llevar a cabo. Pero hay municipios que por incumplimiento o poco espacio en sus hospitales o poco personal en los hospitales que arropan su municipado, no van a poder gozar todavía de esta fase 1. Esto provocará seguramente mucho desconcierto entre ciertas ciudades, ¿no? Que ven como quizás no tienen casi casos, pero por culpa de que su sanidad no está a la altura de esta pandemia, no van a poder beneficiarse de esa fase 1. Alberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a ser este impacto para la gente y las ciudades que ya pensaban que el día 11 podían empezar a salir, podían empezar a sentarse en las terrazas de los bares, ¿no? A charlar un poco con su gente y tenerla un poco más cercana, y de repente se les va a truncar esa esperanza? Bueno, hombre, yo creo que se va a notar la molestia por parte de todas esas personas, esos ciudadanos que no van a poder gozar de sus privilegios. Pero también la verdad, si te soy sincero, yo ayer, aprovechando la hora el rato que tenemos para hacer un poco de deporte y airearnos un poco, la verdad es que no me pareció normal la cantidad de gente que había por la calle, porque supuestamente a las 8 empieza la hora de hacer deporte y había por la calle niños, gente adulta, gente anciana, gente que se paraban en grupos de 8 personas a hablar, y yo creo que realmente aún no se han dado cuenta de la gravedad de todo lo que estamos pasando. Y la verdad es que me preocupa bastante el que gente mayor con niños y todo no se dé cuenta de la gravedad de todo este asunto, ¿no? A ver, no sé. Es cierto que vamos a engañarnos. Yo he salido todos los días a aprovechar ese rato que nos dejan salir, y sí que se ve muchísima gente que no respeta las distancias, muchísimos grupos de chavalines que se juntan para pasar esas horas, ¿no? Incluso andando por el monte, ayer encontramos un grupo de chavales que hablaban y decían: oye, ¿ahora cómo bajamos del monte para separarnos? Claro, que no nos vean a todos salir del monte juntos, ¿no? Porque se darán cuenta la policía de que estábamos todos juntos, ¿no? Bueno, un poco de lo que hablamos toda esta semana pasada, ¿no? De esa picaresca que iba a haber ante esta situación. Sí, pero bueno, yo creo que la gente debería ser más consciente. Yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad de los asuntos, como te decía antes, hasta que lo sufrimos, que ojalá que no le pase a nadie, pero deberíamos de tener mucho más cuidado aún. Independientemente de que todos estamos ansiosos y con ganas de quedar con amigos, de salir, y más ahora con algunos días que tenemos buenos de sol, yo creo que igualmente deberíamos de ser capaces de aguantarnos y privarnos de esas salidas sin control. Bueno, ha empezado este miércoles con una votación en el Parlamento para poder seguir abordando esta crisis con el estado de alarma. El PP avisaba con la abstención, avisaba de que si no llegaba a un acuerdo en ciertos márgenes con el PSOE, con el gobierno de España, se abstendría, y mucha gente se ha tomado esta abstención como un no. Normalmente se suele decir que el que calla otorga, pero parece que los zurdos han decidido encasillar esta no respuesta del PP en todo lo contrario, ¿no? De decir que ya el que calla no otorga, sino que el que calla está en contra tuya. Incluso Chenique, Motorines, le reprochaba que si hacía eso, iba a ser culpable su partido de muchas de las muertes que iba a causar esta epidemia, esta pandemia, ¿no? Bueno, son maneras de verlo, ¿no? Yo creo que un partido que está en la oposición por algo, y está en la oposición para hacerle ver con lo que no está de acuerdo al otro partido, ¿no? Seguramente si estuvieran de acuerdo en todo, no serían oposición, ¿no? Formarían parte del mismo grupo. Y también la gente empezaba un poco a decir que teníamos que tomar ejemplo de Portugal, porque Portugal, la oposición, en el primer momento había apoyado lo que el partido que gobierna expuso. Y bueno, me hace pensar una cosa, que Portugal es uno de los países europeos que mejor ha llevado esta crisis, ¿no?
y yo creo que es normal que se le apoye al gobierno de este país cuando ha cerrado las fronteras pronto y no ha provocado masacres entre sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que no se le puede reprochar a ciertos partidos en España que no apoyen las decisiones del PSOE y de Podemos, que en esta ocasión gobiernan en coalición, el supuesto gobierno del cambio a la muerte, parece ser. Y yo creo que es lo lógico, ¿no? Que ciertas medidas no se apoyen, porque al final lo que llevan a España es cada día más a la ruina. Tampoco creo que lo lógico sea hacer como está haciendo Trump, ¿no? Que está pasando olímpicamente de todo, incluso queda con personas de importancia en Estados Unidos, les da la mano, le niegan la mano, les da un abrazo, siempre tiene que dar por encima a él, ¿no? Y bueno, creo que eso no es lo que se debe de hacer, ¿no? Sí que es verdad que tiene una parte de discurso Trump que es muy beneficioso para el país, que es hay que reactivar la economía cuanto antes, pero deberíamos reactivar la economía no a base de matar gente y no a base de exponer a gente, ¿no? Sino buscando una base en la que todo el mundo esté dentro de una normalidad y todo el mundo esté dentro de una protección por lo menos básica. ¿Tú qué opinas ante todo esto, Alberto? ¿Qué crees que está pasando en España? ¿Qué crees que va a pasar en España después de todo esto? ¿Qué crees de esa abstención del PP? ¿Qué crees de que al final Ciudadanos cediera y con esos 10 diputados fuera el que sumara esa otra vez recolocación del estado de alarma durante 15 días? Bueno, yo creo que si llegaron al punto de recular, por así decirlo, en su decisión, será por algo. Que no toman decisiones a ligera, supongo que lo tendrán bien pensado y estudiarán el caso para decidir una cosa u otra. No obstante, como siempre digo, es mejor tener variedad de opiniones, porque siempre vas a tener más puntos de vista y más opciones para elegir. Si todos eligen la misma, esté bien o esté mal, puede ser acertada en algunas ocasiones, pero yo creo que hay que planteárselo en una situación tan complicada, hay que plantearse las cosas 2 veces y mirarla desde varios puntos de vista y con todas las opciones posibles. Ya de haber llegado a una situación en un estado tan crítico, yo creo que lo mejor es poco a poco y replantearse muy bien las cosas, porque otro paso en falso puede seguir costando las vidas de más personas, como ha pasado hasta ahora. Entonces estoy de acuerdo en eso, en que planteen varios puntos de vista y se piense muy bien cómo hacerlo. Ya independientemente de la opinión pública, creo que hay que tomar decisiones concisas y claras para lo que realmente sea lo mejor para todos nosotros, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y obviamente cuando algo cambia y algo a tu parecer es bueno otra vez y está dentro de los márgenes que contemplas como los lógicos, siempre estás a tiempo de cambiar de opinión, ¿no? Y siempre estás a tiempo de volver a mantener un apoyo, de volver a quitar el apoyo, siempre estamos a tiempo de eso, ¿no? Lo que pasa es que todo esto que está pasando quizás pareciera que nos retrotrae un poco al principio de esta crisis, ¿no? Cuando se hablaba de que ese 8M no había provocado nada, de que ese Vista Alegre no había provocado nada, de que esos encuentros en partidos masivos no habían provocado nada. Y todo eso que no había provocado nada en ese momento, al principio de todo esto, resulta que ahora sí lo provoca, ¿no? Porque se nos veta el derecho a reunión, se nos veta el derecho a manifestación, se nos veta el derecho a ver a nuestra familia, se nos veta el derecho a hablar a menos de 2 metros, se nos veta el derecho a abrazar, a besar, a salir a la que queramos, ¿no? Y al final esto no es más que una manera de dar la razón a esa gente que decía que todo lo que se hizo desde principios de marzo hasta ese estado de alarma el 13, 14, fue todo un despropósito, ¿no? Y que ya se sabía lo que pasaba y ahora nos hacen cargar nosotros con la culpa, ¿no? Porque de alguna manera parece que incluso se intentan un poco quitar todo esto de encima diciendo, bueno, es que claro, los españoles les hemos dejado salir, les das la mano y te cogen el brazo y quizás están escudándose un poco de alguna manera, ¿no? En que ahora de repente todo lo responsable que era al principio la sociedad española resulta que ahora se tornó irresponsable, ¿no? Quizás también es que la sociedad española está un poco hasta las narices de que la vacilen, puede ser, ¿no? También, ¿estás conmigo, Alberto? Sí, no, al fin y al cabo somos humanos y ellos, bueno, los presidentes, las cabezas del gobierno, ya deberían de contar con las reacciones de toda su población desde un primer momento
y no me parece motivo para, por así decirlo, echar balones fuera. Ya se han cometido muchos errores, entonces lo que te digo, ahora ya de haber estado tanto tiempo encerrados, no nos importa pasar una semana más, pero que se hagan bien las cosas, luego ya habrá tiempo para pararse y pensar los errores, y cada uno pensar bien en su casa qué errores ha tenido. Pero vamos, que el gobierno no le debería de sorprender para nada la actuación por parte del pueblo. Bueno, vamos a dejar un poco de lado esta parte de las abstenciones, de lado esta parte de otros 15 días más. Vamos a dejarlo un poco, vamos a parar, vamos a relajarnos y volvemos con otro tema. Volvemos de esta pequeña parada y noticias tristes porque ha muerto Florian Schneider. Sí, como dices, Enrique murió el cofundador de Kraftwerk a los 73 años, y si no era una figura muy reconocida, en 1970 fundó una banda llamada Ralf Hutter, una banda alemana que creó el pop electrónico. Y yo creo que gracias a él se marcó un gran paso en la evolución de la música a nivel mundial, y creo que era necesario hacer un inciso para hablar sobre él y sobre todo lo que aportó. Ya te digo, aunque no fuese una persona tan conocida, tuvo una carrera de varios años y luchó mucho por la música y por la evolución de esta. Un apoyo a su familia, un apoyo a la música, que siempre que se va alguien de la música es un drama, como siempre que se va alguien de cualquier sitio, pero en esta ocasión, y nosotros que somos muy músicos, echaremos de menos esto, ¿no? Esta banda no es conocida por mucha gente y esta banda no es un gran referente, pero sí que, por ejemplo, toda la gente que hoy escucha indie debería estar agradecido a este tipo de bandas. La gente que escucha música pop nueva electrónica debería estar agradecido porque fueron un poco los precursores de este género. Sí, al fin y al cabo, aunque eso no es una banda muy conocida, ellos lucharon desde un comienzo, empezaron con la música pop y querían ir a algo más, y empezaron a investigar con la música electrónica y hasta que se evolucionó a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y aportaron mucho conocimiento y muchas ideas nuevas al género musical pop. Y volvemos a hablar de política. Saltaban las alarmas cuando se publicaba una noticia y una supuesta manipulación del BOE, que hoy sabemos que es manipulación, hablando de que los ocupas podrían empadronarse las casas ocupadas para recibir una ayuda del gobierno. Al parecer se ha copiado exactamente del BOE de hace unos años ese mismo apéndice con las mismas palabras, se citaba textualmente como si estuviera reconocido en este año 2020 y era todo un bulo. No hay empadronamiento para ocupas y esto no va a pasar. Pero lo que nos preguntamos es, ¿qué hubiera pasado en la sociedad española si esto hubiera sido verdad, Alberto? Hombre, yo creo que con todo el revuelo que ya tiene la población hoy en día, una noticia así de ser real ya sería un impacto increíble que volvería a todos locos, por así decirlo. Pero también quería hacer un inciso y me he fijado estos días, después de leer muchas noticias y recabar mucha información, de que parece que adrede están, ya no solo aquí en España, en todo el mundo, están sacando noticias que igual son de hace 5 meses, 6 meses, y las están empezando a publicar ahora como para, no sé, lo que quieren desviar el tema de lo que realmente está pasando ahora mismo. No entiendo por qué ahora ese revuelo de noticias. Parece que está pasando todo en cuestión de 2 meses, lo que no nos ha pasado en toda nuestra vida, ¿no? Bueno, ya es bien sabido que siempre a los gobiernos les interesa un poco cuando están en el ojo del huracán desviar ciertos temas, ¿no? Y ciertos qués y preguntas que se va a hacer el pueblo. Y aunque es algo de todos los partidos, achacable a todos los partidos, sabemos que los zurdos se lo toman muy a pecho, ¿no? Y más los zurdos cuando son comunistas, ¿no? Aunque a la gente le pese, hoy en día vivimos bajo el yugo de un gobierno pactado semicomunista. Pedro Sánchez no deja de ser una marioneta al servicio de Pablo Iglesias,
la oposición encima tampoco hace mucho por desmontar todo este teatrillo barato, ¿no? Todo el mundo con 2 dedos de frente, yo creo que hoy en día puede darse cuenta de que lo que están haciendo es un poco intentar mantenerse, intentar apurar al máximo, como quien intenta apurar sus últimos días en una empresa para cobrar 3 días más y que el finiquito abulte, ¿no? Yo creo que es de lógica aplastante que cuando esta crisis acabe, ya no solo el PSOE y Podemos, que son los que gobiernan, sino que yo creo que el Congreso, en su mayoría, debería decir: señores, hemos cumplido un ciclo, no hemos sabido ni la oposición ni el gobierno abordar esta crisis con maneras, ponernos de acuerdo, hacer funcionar este país y dejar todo como tiene que estar, que los españoles se sientan orgullosos de lo que han votado o de lo que otros han votado y saber que tenemos una política digna. Y no es así, ¿no? Seguimos viendo los míticos corrillos y gallineros en el Congreso, ¿no? Y al final miras a la tele y ves que lo único que hacen allí es ir a decir lo mismo, ¿no? Nadie se pone de acuerdo, nadie habla, nadie dice ni mu. Y además, el otro día salía Pablo Iglesias diciendo que se había puesto en contacto con todos los presidentes de comunidad autónoma para hablar con ellos de todo lo que se iba a hacer, cómo iba a funcionar la desescalada, etcétera. Y lo dejaba en bragas, por decirlo vulgarmente, el presidente de la comunidad autónoma de Galicia, cuando decía que a él no le había llamado nadie, ¿no? Al final queda patente que este gobierno es una vergüenza y que la oposición es una verdadera vergüenza. Sí, no, al fin y al cabo la política cada día parece más, en vez de tomársela en serio como lo que debería de ser y apoyar a los ciudadanos que les votan, incluso a la oposición, aunque no la hayan votado, debería de estar ahí a pie de cañón. Y sin embargo cada día parece más un programa de televisión que cada día tiene más salseo, por decirlo como tú dices vulgarmente, y parece un reality de Telecinco que ven las señoras mayores por las tardes. Sí, te sientas en el sofá al final a cenar y ves el repaso de las frases que han dicho nuestros políticos al día y parecería más un top 5 del Club de la Comedia, ¿no? Casi que de la dignidad de un político y de un congreso, ¿no? Y me parece vergonzoso que al final estemos pagando el sueldo de gente que parece, yo no sé ya si se preocupa o no, pero que por lo menos la imagen que dan es de no preocuparse ni lo más mínimo por España, ¿no? Lo llevamos repitiendo varios días de la semana y yo creo que cada día me queda más claro que ya no es que no nos merezcamos estos políticos, que es que los políticos que tenemos no se merecen al país que gobiernan. Volvemos, y como no puede ser de otra manera, en estos tiempos que corren hay que hablar del coronavirus y hay que hablar de estudios. Alberto nos trae una simulación que se ha hecho de hasta cuándo tendríamos que convivir como mínimo y por mucho que no haya rebrotes con el coronavirus. Sí, estuve hoy informándome y según un estudio de la Universidad de Singapur aclaran y afirman que con el descenso que estamos teniendo con esta enfermedad, igualmente aunque no haya más rebrotes ni nada, este se largaría hasta principios de septiembre. O sea que al final, aunque no haya rebrotes ni nada, nos quieren decir un poco que quizás la enfermedad no está lo suficientemente estudiada y que habrá gente que la tenga mucho tiempo en el cuerpo, ¿no? O que habrá gente que la tenga en el cuerpo, la pase y pueda seguir contagiándola más tarde, ¿no? Claro, al fin y al cabo hay mucha gente que se llega a contagiar por ella, no tiene síntomas y es una enfermedad que, como hemos hablado ya más veces aquí, se expande de una forma muy sencilla a través de los ojos, de la tos de cualquier persona, tocar de cualquier objeto contaminado y por lo que dicen, aunque ya te digo, aunque no se vuelva a ver otros picos como los que llegó a ver, igualmente se va a alargar hasta septiembre sí o sí por el nivel de contagio y toda la gente que aún queda por contagiarse y que lo tiene y quizá nunca lo llegas a ver. Según un estudio que leíamos el otro día, no recuerdo muy bien de dónde venía, sé que era de Reino Unido, pero no sé qué universidad lo publicaba, ¿no? Decían que en España aproximadamente
iba a haber, bueno, más o menos en cifras, 10 millones ya de contagiados a fecha de esta semana, ¿no? Eso quiere decir entonces, uno, lo primero, que es súper contagioso y fácil de transmitir. Dos, que no tenemos la suficiente potencia en España como para controlar ni medianamente la de gente que se contagia. Y tres, que nos han estado mintiendo durante los últimos 2 meses. Por lo menos los últimos 2 meses en España. Que nos mentían China con las cifras, pero por mucho que se quejen del gobierno comunista chino, España al final nos va a dar la razón de que es un gobierno comunista, ¿no? Porque camuflan también los datos. No, y ya no solo en España. Según la información de este estudio, fue realizado en una veintena de países de todo el mundo y las cifras le salían todas rondando, ya te digo, a principios de septiembre. Porque el problema principal ya no es solo el contagio, sino que la búsqueda de esa vacuna explican que es muy complicado dado las mutaciones que puede tener, ¿sabes? Cada persona dentro de esa rama del COVID-19, cada uno pasa con unos síntomas un poco distintos, y quieres que no, tienen unos enlaces distintos, que una vacuna de una de esas cepas no curaría todas las que ya se han desarrollado y las que ya se han mutado a día de hoy. Sí, pero perdona una cosa, Alberto. Escuchaba en Telecinco ayer un experto, un químico, perdón, diciendo que para ser el tipo de virus que era, no mutaba mucho. ¿Sabes? O sea, que era un tipo de virus que normalmente solía mutar y que no se encontraban dentro de las mutaciones que se encuentran, que ya son bastante malas dentro de nuestra sanidad, etcétera, etcétera, y ya están haciendo el suficiente daño. No mutaba lo que solía mutar ese tipo de virus, ¿no? Y hay otra cosa también que ha pasado, que además es un caso cercano a nosotros. Una amiga nuestra ha tenido el coronavirus, pero después de haber dado negativo ya y pasados 15 días no tiene anticuerpos. Todavía no los ha creado. No los creará, sí los creará y tardarán. Es raro, ¿no? Porque al final esto te da miedo porque dices, oye, lo cogí una vez, puedo cogerlo otra. Porque no he creado ni anticuerpos para esa justo que yo cogí. Claro, entonces eso ya te lleva a preguntarte que el problema de la vacuna ya no es solo por el desconocer todas las ramas y mutaciones, como te decía, que si bien son pocas, no se conocerán todas, sino que normalmente las vacunas, por lo que yo tengo entendido principalmente, se basan en obtener esos anticuerpos de una persona que ya la ha tenido. Igual ese problema de que no deje restos de anticuerpos ni ningún tipo de solución sea el que lo complique tanto. La verdad es que no desconozco bastante ese tema. Sí, pero claro, al final, por lo que hablamos y por lo que estamos escuchando, etcétera, al final esto parece que va a quedar estacionado en una vacuna como la de la gripe común, ¿no? Que al final es una vacuna que mucha gente que está en ese plano en el que son gente susceptible de poder enfermar peor, ¿no? Y tienen un sistema inmunológico más deteriorado, se vacunan todos los inviernos, ¿no? Al final parece que este coronavirus podría también acabar en eso, derivar en eso. Bueno, al fin y al cabo era como nos lo vendían al principio, como una simple gripe, pero simplemente el hecho de que nuestro cuerpo no estaba adaptado a ella era lo que nos hacía que nos afectase tanto. Quizá para las generaciones futuras en la vacuna de las gripes comunes venga ya incluida para este tipo de patógenos. Bueno, lo que está claro es que a la población hay que animarla a que use mascarillas, a que use guantes, a que se lave bien las manos, a que se desinfecte. Y un apunte muy importante que vi el otro día en un reportaje, que era que tengamos mucho cuidado al hacer deporte, porque la gente que va delante de nosotros va creando una estela hacia atrás que vamos recogiendo nosotros al respirar, porque al parecer esas gotas, esas gotículas quedan suspendidas un poquito en el aire. Entonces si vamos corriendo detrás de otro que corre y no mantenemos las distancias, etcétera, igualmente también cogeremos esas gotas, no las respiraremos y nos impactarán. Claro, por eso recomiendan tanto el uso de las mascarillas, para evitar esos posibles estornudos, tos, aunque sea por atragante o lo que sea, para evitar todo ese tipo de partículas, como tú explicas, que se mantienen en el aire. Porque al final se habla de las mascarillas FFP1 y dicen que esa mascarilla solo vale para que tú no contagies a otra persona, ¿no? Pero bien, si todos lleváramos esa mascarilla,
nadie contagiaría a nadie, ¿no? Esa es la lógica que intenta buscar un poco la sociedad y la medicina, ¿no? La lógica de llevarla a todos, porque aunque te puedan contagiar a ti, si todos los demás también la llevan, como no va a salir y no pueden contagiar, no te vas a quedar contagiado, ¿no? Claro, y por mucho que una persona que no está contagiada la lleve, si una persona contagiada no la lleva y, como decía, un estornudo, tos, por lo que sea, también se puede contagiar a través de los ojos. Entonces la mascarilla ya no te haría nada y sería necesario que todo el mundo lo llevase para que no hubiese lugar a esas partículas aéreas, como explicabas. Pues como decíamos, higiene, mascarilla, guantes y en todas las ocasiones que podáis utilizarlos, y todas las medidas de seguridad que podáis tomar son pocas y serán bien recibidas por esta sociedad. Y nos tenemos que ir. Ha sido un placer pasar otro día más con vosotros. Desde Expertos de Pacotilla queremos mandaros un fuerte abrazo a todos los que empezáis a escucharnos y a todos los que esperáis expectantes y nos preguntáis, que ya empezáis a ser bastantes, cuándo volveremos a subir programa. Ha sido un placer estar otra noche más con Alberto. Buenas noches, Alberto. Bueno, buenas noches a toda la gente que día a día nos escucha. Y como os decíamos, cuidaros mucho, mucha higiene, y las mascarillas, por mucho que molesten, llevarlas a todos los lados. Es un placer. Desde Expertos de Pacotilla nos despedimos. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos.